A grabar. Bien, ahora sí, grabando, vamos a dar comienzo al curso. Bueno, esta es la última clase del curso de Excel básico, y como todos saben, para la asistencia les voy a mandar al final de la clase un link de un cuestionario, que digamos yo les voy a dejar solamente 5 minutos para que se responda, y después voy a cerrar el formulario. O sea, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cerrar la clase, o sea, les voy a mandar el link, ¿no? Voy a dejar un tiempo para que todos hagan clic, para que le manden a otras personas que a lo mejor no pudieron asistir a esta clase nomás, pero estuvieron en las otras 3, entonces para que les pueda mandar a esas personas, y en 5 o 10 minutos después ya cierro el formulario, ¿sí? Entonces, y ahí las personas, el formulario es simplemente poner su DNI, y después 4 preguntas que tienen que responder, súper sencillas. O sea, no hay mucha dificultad en eso, pero bueno, es la forma que tenemos de hacer. Yo igualmente lo voy a repetir a esto, lo voy a repetir en el medio de la clase para que los que se están uniendo todavía también puedan escuchar, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar nuestra clase. Voy a comenzar a compartir pantalla. Pantalla 2. Ahí va. Bien. ¿Están viendo el Excel, verdad? Sí, está viendo el Excel. Vamos a ver ahora, aguárdenme que sigo admitiendo personas. Ahí está. Vamos a ver ahora lo que es la parte de bases de datos, ¿sí? Ya habíamos visto un poquito la clase pasada, algo de bases de datos, habíamos transformado, pero ahora directamente vamos a trabajar con una base de datos que, miren, yo me voy hasta abajo y tiene 1851 datos, ¿sí? 1851 datos, y van a ver que con Excel manipular 1851 datos no es nada, o sea, directamente no es absolutamente nada. Así que eso pueden hacer. Antes que me olvide, porque antes de comenzar, van a ver que, a ver si lo tengo por acá, o no lo tengo más. Bueno, no, que en el link que estábamos manejándonos en el Drive, van a ver que eliminé los videos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora van a ver un archivo que se llama cronograma de clases, donde si pueden entrar ahí, y ahí ver todos los videos, porque les da un link a YouTube, está todo en YouTube, así que lo migré nada más hacia YouTube. No es que los eliminé del todo, sino que están ahí, no se preocupen. Bien, a ver qué me dicen en el chat. ¿Puede mandar el Drive? Sí, voy a ver si puedo. A ver si puedo mandar el Drive. Por supuesto que sí. Ya lo envío. Para que ya lo tenga. Bien. Voy. Estoy trabajando. No me presionen. Drive era curso de Excel. Económicas. Y bueno, mientras voy haciendo eso, les voy comentando que trabajar con bases de datos es súper importante. Y yo tenemos la idea con los chicos de Franja, de hacer una... ahí está, listo, ya Laura lo mandó. Pero bueno, yo lo muestro en pantalla para que vean que van a tener todas las clases, y acá hay una que dice cronograma de clases, que si ustedes entran, ahí tienen los links, ¿sí? Es un simple, ¿no? Que tienen el link que los lleva, si ustedes van acá, aguárdenme que me lleve, les lleva a una lista de reproducción en YouTube, ¿sí? De todas las grabaciones. Ahí está, ¿sí? Como les decía, ahí estoy yo explicando, haciendo brujería. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la idea de hacer unas 4 clases más para Excel, lo que llamamos avanzado, si se quiere. Lo que dije al principio, ¿qué sería lo que, profe, puede repetir lo que dijo al principio? No sé a qué te referís con al principio. ¿A qué te referís, Malena? Sobre el formulario. Sobre el formulario. Ahora les voy a mandar un formulario donde van a tener que poner, tienen 10 minutitos para hacer un cuestionario básico de 4 preguntas, que con eso se computa la asistencia, ¿sí? Tengo una duda respecto al archivo que está en el Drive. Solo me deja verlos, entonces para pasarlo a mi Excel los copié y pegué, pero no me pega los valores como fórmulas, digamos. A ver,
vos tenés acá, ¿sí? Acá. Vos a esto le das a descargar. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no? Descargar. La descarga. Y ahí cuando lo abrís, ahí me está abriendo. Y cuando lo abrís, chan, 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 está ahí. ¿Sí? Lo que no podés hacer es trabajarlos en línea. ¿Sí? Es que no me dejaba descargar hoy. Por eso. Ah, no, sí, ahora debería dejarte descargar tranquilamente. Lo que por ahí no les deja hacer a ustedes es que ustedes cuando están acá, si ustedes lo quieren mirar en línea, esto a ustedes les va a decir que tienen solamente permiso de lector. Fíjense que acá a mí me dice que tengo permiso de... ¿está cargando? ¿Está cargando? A mí me dice que tengo permiso de edición, pero ustedes seguramente le va a decir acá modo lectura, no recuerdo cómo es que aparece, que dice lectura. Entonces ustedes no pueden trabajarlo acá, no pueden hacer cosas en línea, tienen que descargarlo. ¿Sí? Exactamente, sí, solo lectura, pero si lo descargan ya es un archivo que pueden trabajarlo ustedes. ¿Sí? Perdón si no aclaré eso, pero lo pueden hacer así tranquilamente. ¿Sí? Pruébenlo, cualquier cosa, me avisan, pero no debería haber mayor inconveniente con eso. Lo que pasa es que si yo les dejo edición, ustedes imagínense, si yo les dejo edición, alguien sin querer hace un cambio, y ya todos los demás tienen ese cambio que no tiene sentido que lo tengan. Bien, aclarado esto entonces, ahora sí, vamos de lleno. Lo que les decía es que esta clase vamos a dedicarlas a base de datos. Y como yo decía, si a ustedes les interesa seguir ampliando conocimientos en Excel, es muy importante... Uy, hay gente en sala de espera. Voy a unirlos. Como les decía, una base de datos es muy importante para lo que se viene, para tablas dinámicas, para hacer dashboards, para hacer consultas con Power Query, o sea, necesitamos el conocimiento de base de datos para comprender un montón de cosas, incluso les diría más allá de Excel, ¿sí? Porque ustedes cuando trabajen se van a topar siempre con bases de datos. No importa en dónde trabajen, van a tener que vincularse o van a tener que trabajar con bases de datos. No se van a escapar de eso. Estoy seguro de que el día que ustedes comiencen a trabajar, van a trabajar con bases de datos. Estoy así como los periodistas que empiezan a alargar para que mientras se une gente, no avanzo en nada, pero bueno, eso es lo que estoy haciendo para que se una más gente y demás por todo este problemita que tuvimos con los links. Bien, ahora sí, activo. Bien, vamos a ver entonces qué es una base de datos. Una base de datos es muy sencillo, es la recopilación sistemática de datos o de propiedades de ciertos objetos, de personas, demás. ¿Cómo se almacenan? ¿Sí? ¿Cómo se almacenan? La idea justamente es, ustedes imagínense lo siguiente, ¿no? Vamos a un ejemplo externo a esto, ¿sí? Vamos a suponer las elecciones que pasaron este fin de semana pasado, por lo menos acá en Chaco, ¿sí? Ustedes tienen un propósito, que es brindar transparencia a un proceso, ¿sí?, de votación. Y no solamente eso, sino que también tienen que comunicar resultados de una manera rápida, pero también tienen que hacerlo de hacerlo bien, digamos. Entonces, ustedes necesitan recopilar su objeto a capturar, en este caso sería el voto. Cada uno de los votos posee información. ¿Qué información posee un voto? ¿Sí? ¿Qué información posee un voto? Posee la información vamos a suponer, de aquí, qué candidato a intendente, vamos a poner así, vamos a poner a qué intendente se votó, ¿sí? A qué gobernador se votó, y a qué diputado se votó. Esto es lo primero. Vamos a suponer que voy a agarrar sus nombres, perdón, a los primeros que me aparecen. El de intendente se votó a Sergio Gómez, a mí, ¿sí?
¿sí? De gobernador se votó a Abril Martín, viendo los nombres de ustedes, y a Aldana Bolaño se lo eligió de diputado, ¿sí? Estas son propiedades del voto de una persona. Supónganse que este haya sido mi voto, ¿sí? Obviamente que como en este caso es anónimo, no existe la propiedad nombre de la persona que votó, porque si acá me buchonean que yo estoy en la base de datos de la persona que votó, entonces ya deja de ser anónimo, deja de ser secreto. Pero, bueno, eso. Pero en las encuestas, ojo que si esto pasara no a ser unas elecciones, sino una encuesta, yo podría tomar los datos de la persona que estoy encuestando. Supónganse, vamos a hacer eso, en vez de la votación, vamos a suponer que estamos encuestando a personas que van a votar, ¿sí? Vamos a encuestar a 100 personas a ver qué opinan. Bueno, yo necesito capturar información de esas personas. Por ejemplo, esta persona votaría a Sergio Gómez, a Abril de gobernadora y el diputado Aldana. Y es una persona cuyo sexo es, por ejemplo, mujer, ¿sí? Cuyo edad, porque también le pregunto la edad, tiene 23 años y reside en Resistencia, ¿sí? Ahí lo que yo hago es almacenar datos de un voto, ¿verdad? Ahora, yo encuesto a otra persona que es hombre, que tiene 45 años, en Barranqueras, ¿sí? Que vamos a suponer que va a votar también de gobernador e intendente a esto, pero acá va a votar voy a bajar en a Celeste Sosa, ¿sí? Vamos a poner a Celeste Sosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ir acumulando, o sea, cada una de estas filas, cada una de unas filas de una base de datos, representa un objeto, ¿sí? Una observación, ¿sí? Un elemento de nuestra base de datos. Y esa observación, ese objeto, posee características, ¿sí? Determinadas por la columna en la cual se pone. Por ejemplo, estos van a ser nuestros encabezados, van a permitirnos tipificar lo que queremos hacer, porque por ejemplo, si nosotros en el día de mañana queremos hacer una estadística de a quién suelen votar las mujeres, ¿sí? Yo no puedo escribir a veces mujer y a veces escribir femenino, ¿sí? Y a veces si se me ocurre escribir, no sé, qué sé yo, vamos a poner dama, o veo que es una señorita, ¿sí? No puedo hacer eso. Tengo que siempre respetar que para que mi estadística tenga validez, tenga sentido cuando yo la analice, entonces tengo que respetar de siempre poner en este encabezado de sexo, poner siempre hombre, mujer, ¿sí? Y algún otro que se pueda colocar, ¿no? Que acá en donde reside, que yo siempre escriba de la misma manera resistencia, no que alguna vez resistencia y otra vez resistencia-chaco, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, esas cosas tenemos que, o que a veces escribamos Puerto Vilelas, y a veces escribamos Puerto Vilelas, por ejemplo, ¿sí? No tiene sentido porque estos son dos datos que corresponden a la misma jurisdicción, a la misma ciudad, y yo los estoy escribiendo de manera diferente. Entonces, eso va a ser nuestra base de datos. Ahora, ya en gran cantidad, cuando empecemos a acumular muchos datos, una base de datos se ve algo así, ¿no? Que tenemos, acá yo por ejemplo puse el número de venta, la venta número 1, se la hizo al cliente Fubo, ¿sí? Es Fuyo. Después le pidió, ¿se acuerdan que este es el mismo ejemplo que vimos en la clase pasada, nada más que un poquito toqueteado? ¿Sí? Pidió factura, es una venta en la ciudad de Resistencia, lo hice el 3 de enero y vendí 68 toneladas, supongamos, no tengo idea, o bolsas, porque capaz que va más con con bolsas de 10 kilos, o algo por el estilo. Bueno, 68 bolsas de harina 4 ceros en un precio unitario de 30. ¿Sí? Después vamos a completar lo que sigue. Pero yo con este ejemplo lo que quiero mostrarles es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer 3 cosas. Primero vamos a aprender lo que son los filtros y el ordenamiento de una base de datos. Como de una manera muy rápida, porque lo más jugoso en realidad son las tablas. Pero vamos a aprender qué son los filtros y ordenamiento. El filtro es lo más utilizado. El filtro es lo que ustedes vieron que acá yo activé ya, pero en realidad esto viene, por defecto viene así, ¿sí? Viene sin activarse en encabezado. Pero ustedes cuando tienen una base de datos así,
ustedes pueden activar filtros en los encabezados. O sea, seleccionan los encabezados, no hace falta, pero podrían hacerlo, y acá le dan en la solapa datos y se van a filtro, ¿sí? Con eso lo que hacen es activar filtros en los encabezados. ¿Qué logran con esto? Una herramienta súper poderosa, por ejemplo, miren, yo voy al filtro de cliente. Entonces puedo decir, bueno, mira, yo quiero ver solamente las ventas que le hicimos al señor Ceballos. Y ahí nos filtra y solamente nos muestra las ventas que le hicimos a Ceballos, ¿sí? O quiero ver las de Ceballos y también las de vidrios, ¿sí? Y ahí tengo la de Ceballos y la de vidrios. No está ordenado, pero sí están filtrados, ya no se muestran otros clientes que no sean esos dos, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, quiero decir, bueno, borro el filtro, ¿sí? Y digo, no, mira, entonces quiero mirar solamente aquellos clientes que no me pidieron factura para ver cuál es el monto, el volumen aproximado que yo muevo sin factura, porque a veces eso es muy importante. O me interesa saber solamente las ventas que hice en la ciudad de Fontana, ¿sí? En la ciudad de Fontana. O, miren cómo sigo el ejemplo, y miren esto, hasta ahora yo había visto solamente filtros de columnas que tienen textos, ¿no? Textos que yo puedo elegir. Pero acá miren cómo Excel ya detecta que hay en esta columna hay solamente datos de fechas, y por eso fíjense cómo el filtro cambia. Porque ahora ya no me aparecen todas las opciones, sino que ahora me aparecen agrupadas por año, ¿sí? Fíjense que si yo amplío el año, me aparece por mes. Y si yo amplío el mes, me aparece el día. O sea que yo podría, si quisiera, hago clic en seleccionar todos, entonces deselecciono todo. Y después digo, mira, voy a querer solamente lo de enero 2023. ¿Cuánto vendí en enero 2023? Bueno, estas son todas las ventas que yo hice en enero 2023. Para eso sirve un filtro, para solamente mostrarme aquellas filas, aquellas observaciones, aquellas, como se le cante decir, que cumplen una determinada condición, porque al fin y al cabo lo que está haciendo Excel por detrás es que nos está haciendo un filtro, nos está haciendo una condición, solamente aquellas que cumplen cierta condición, solamente aquellos que cumplen cierta condición, son las que van a quedar visibles, ¿sí? Y las otras no. Eso es entonces, ahí sigo admitiendo gente, eso es entonces lo que logro con un filtro. ¿Ok? Después, miren todo lo que hay para opciones de filtro, por ejemplo, de fecha. Voy a borrar el filtro. Miren cómo yo puedo ir viendo. Mira, bueno, yo quiero ver todas las ventas que tuve la semana pasada, ¿sí? Y ya automáticamente, ustedes imagínense que Excel por detrás, fíjense que esto, si ustedes miran, es lo que pasó la semana pasada, ¿sí? Y si yo pongo esta semana, capaz que hay algo, no sé, esta semana, sí, ahí está, es otra cosa. Y si yo pongo, no, espera, déjame ver las que son el mes pasado. El mes pasado. Bueno, ahí tenemos todo lo de mayo 2023. Excel ya se da cuenta en qué semana estoy y por lo tanto puede saber cuál es la semana anterior. O puede imaginarse, ¿sí? Dependiendo de en qué mes estamos, cuál es el mes anterior, ¿sí? Y después cuando tenemos eso en cuanto a fecha, borro filtro de fecha. Cuando tengo un filtro de número, miren cómo puedo hacer un filtro diciendo, mira, mostrame los 10, acá tenemos un montón de ejemplos, muchísimas cosas que podemos ver, ustedes pueden divertirse realmente con los filtros que pueden hacer. Yo, por ejemplo, digo, mira, quiero los 10 mejores, ¿sí? O en vez de decirle los 10, vamos a ponerle los 15 mejores. Los 15 mejores elementos, ¿acepto? Y estos son los 15 mejores que encontró Excel en la comparación. Puede ser que les seleccione más de 15, más allá de que ustedes le hayan dicho, dame los 15, les seleccionen más, pero es por una cuestión de que, ustedes imagínense, el valor más grande que encontró evidentemente es el 98, ¿sí? Después, ahí encontró uno de 98. Después siguió el 97,
después llegó el 96, 95, y después con el 94 se dio cuenta de que había varios 94, entonces tuvo que incluir a más elementos en esa lista, ¿sí? Pero bueno, filtros hay un montón para hacer y pueden ir chequeando, ir viendo cada uno cómo se utiliza. Pero a mí me interesa más que nada que ustedes entiendan el uso del filtro, más que en general que sepan esto específicamente que estoy mostrando. Ahí se me puso más gente. Ah, no, ahí está. Que vean y que después ustedes exploren todos los filtros, todas las opciones que hay para ver, ¿sí? Pero bueno, eso es, y lo vamos a ir usando a medida que vayamos avanzando en el curso. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre filtrar y ordenar? Cuando yo ordeno, no estoy ocultando nada, ¿sí? Simplemente lo que le digo es, bueno, mirá, yo quiero ordenar por cliente, ¿sí? O por cantidades. Entonces voy a la opción de filtro y le digo, ordename de mayor a menor. Entonces lo que va a hacer ahí Excel es decir, bueno, el primero, el más grande, es el de 98. El segundo es el del 97. El tercero, hay varios de 96, pero bueno, lo que hago es poner a los 96 y respetar el orden en el que estaba anteriormente. Ahora, ustedes me podrían decir, o podríamos decir lo siguiente, podríamos decirle, che, y Sergio, ¿qué te parecería si dentro, cuando todos fuesen 96, quiero que me ordene primero las salinas 3 ceros y después las salinas 4 ceros? ¿Sí? Como una forma de, qué sé yo, las salinas 4 ceros valen más, entonces quiero que me ordene así. Pero el tema es que si yo ordeno de Z a A, por ejemplo, me ordena esto, pero me desordena esto. Y ustedes dirán, pero no, Sergio, si sigue ordenado. No, no sigue ordenado. Porque pareciera que ordenó 96, pero ¿dónde está el 98? ¿Se acuerdan que hoy vimos que había uno que era 98? Y lo que pasa es que evidentemente era una línea 3 ceros, o sea que quedó bien abajo. Vamos a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, acá. Porque primero puso las salinas 4 ceros y después las salinas 3 ceros. Acá quedó el 98. Entonces, con esta forma de ordenar, solamente puedo ordenar por un criterio. O ordeno por cantidades, o ordeno por tipo de producto, pero no puedo ordenar por ambos al mismo tiempo. Al menos que hagamos un ordenamiento por multicriterio. Pero en ese caso, lo que tenemos que hacer es irnos a la solapa datos e irnos acá a esta opción de ordenar. ¿Sí? Y en esta opción de ordenar, fíjense cómo yo le voy a decir, bueno, mira, primero, sigo admitiendo gente, primero ordename por cantidad de mayor a menor. Y después, si son iguales en cantidades, agrego un nivel y le digo, ordename por producto. De ZA, porque primero me viene la línea 4 ceros y después la 3 ceros. Y miren lo que sucede. Acepto. Miren, quiero que sepan cómo funciona Excel. Yo le dije que el primer criterio es la cantidad de harina que vende. Segundo sería el tipo de producto, tipo de harina que vende. Y miren lo que hizo Excel. Primero, indiscutiblemente, va a esta venta porque es la de 98, es la única de 98. Después viene la de 97, única de 97. Pero después, acá eso me olvidé de sacarle que ustedes puedan anotar. Permitir que los participantes anotar contenido compartido. ¿Dónde estaba? Compartir pizarras, colaborar, anotar el contenido compartido. Creo que es ahí. Bueno. Ahí está. Entonces digo, bueno, 96, pero el problema acá cuando se encuentra con que hay varios datos de 96 kilos. Y ahí es cuando dijo, bueno, primero pongo el de 96 que sea harina 4 ceros. Y después todas las que sean harina 3 ceros. Lo mismo acá. Se encontró que hay 3 de 95. Primero las 4 ceros y después las 3 ceros. Acá hay un montón de 94. Bueno, primero las 4 ceros y después las 3 ceros. Y yo podría seguir creando algún otro criterio adicional que, por ejemplo, sea cliente. Datos, le digo agregar nivel y digo, bueno, por último, ordename por cliente de A a Z. Entonces, miren lo que sucede. Ahí vamos de nuevo. 96, vamos a fijarnos todos los de 96. ¿No es cierto?
Esto los puso acá. Uy, qué fuerte que es. Ahí. Dentro de los de 96, primero puso los de harina 4 ceros, que solamente hay uno. Y después, dentro de los harina 3 ceros, vamos a pintar algo así. Ahí. Dentro de las harinas 3 ceros, primero puso a todos los que sean Roibal, que es el yo que carancho esto, y después a San, que evidentemente es otro cliente, ¿no? Entonces fíjense cómo ahí aplicó los 3 criterios. ¿Sí? Primero, dependiendo de la cantidad, 96, después, primero harina 4 ceros y después 3 ceros, y después fue haciendo por cliente. ¿Sí? Dentro de los de 3 ceros, por cliente. Eso es hacer un ordenamiento por multicriterio. ¿Sí? Bien, estoy yendo un poco rápido. Yo sé que estoy yendo un poco rápido, pero díganme si se llega a entender, si me van siguiendo, si se entiende todo esto, porque vamos a ir agregándole un poco de complicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Yo acá estoy moviéndome cada tanto porque mi gatito negro está sobre mis piernas, ahí durmiendo, él muy cómodo, pero yo no estoy cómodo, claramente. Así que, pero bueno, siempre la comodidad primero del gato. Siempre va primero la comodidad del gato. Eso es una ley. Bueno, entonces, vamos a continuar. Hicimos ordenamiento, hicimos filtro. La pregunta es, ¿se puede hacer ambos al mismo tiempo? O sea, ¿qué quiero decir yo? Mirando, hoy yo hice un filtro, recuerdan que hoy hice un filtro que decía, ¿dónde estaba? Acá, filtro que decía solamente los de la semana pasada. ¿Sí? Semana pasada. Ahí está. Están filtrados solamente los de la semana pasada. Dentro de los filtrados, yo podría ordenar, si quisiera, por cantidades. Por ejemplo, ordeno de menor a mayor. Y fíjense cómo ahí tengo un rango filtrado, ¿sí? Y también está ordenado por cantidades de menor a mayor, ¿sí? Solamente aplica el ordenamiento a estos que están visibles, no a los que están invisibles que están por fuera. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ordenar por múltiples criterios, yo podría poner, bueno, mira, primero ordename por cliente y después ordename por cantidad. ¿Sí? Y fíjense lo que sucede. Hizo bien, de las celdas que están visibles, puso primero al cliente Badera, después al cliente Lozano, acá Lozano, después puso a Mario, que está en 2 ventas, pero el segundo criterio de orden es de menor a mayor en cantidades. Entonces primero puso esta de 47 y después puso esta de 65. Lo mismo acá con Salazar. Mismo cliente, pero este vendió 21 y 36. Entonces aplicó el segundo ordenamiento. Entonces, uno puede ir, y esto pasa mucho, esto pasa mucho. Esto, por ejemplo, miren, les voy a hacer un ejemplo muy, muy sencillo. Me piden que yo mande un informe de todas las ventas que tuvimos este mes al cliente San, ¿sí? Ordenados de más antiguo a más reciente, ¿no? Si ustedes tienen que hacer eso, yo les diría lo siguiente. Primero quitan todos los filtros, o sea, ponen acá la sección que dice borrar. Eso lo que hace es, automáticamente elimina todos los filtros. ¿Sí? Primer paso eso, limpiamos nuestra base de datos, la dejamos toda visible. Y después empezamos con los filtros. Yo dije, solamente el cliente SAN. Entonces, deselecciono todos, primero, saco todos, y lo busco al cliente SAN. Lo selecciono, le doy a aceptar. Ahí tengo todas las ventas del cliente SAN. ¿Sí? Segundo paso. Primero limpié, segundo filtré por el cliente SAN. Tercero, me dijo que es solamente los de este mes. ¿Sí? Solamente los de este mes. Puedo hacerlo de 2 maneras. O simplemente, como yo ya sé que estoy en el mes de junio, lo cliqueo acá, esa sería una. O segundo, para no errarle, le digo de este mes. ¿Sí? Y ahí tengo las ventas de este mes del cliente SAN. Y lo que me faltaría es, acá, decirle ordenar de más antiguo a más reciente. ¿Sí? Ahí ya tengo un informe de este mes del cliente SAN y ordenado primero el 12, 15 y después el 21. ¿Sí?
Entonces ahí ya tengo un informe que lo puedo mandar, bueno, ahí tendría que darle un mejor formato, un mejor estilo, pero al fin y al cabo lo que quería yo era eso, era justamente eso. Bien, entonces, repasando estos primeros 20 minutos, 15 minutos que vimos, entendemos que es una base de datos, y si no lo entendemos, lo van a entender, no se preocupen que con más trabajo, con más metiéndose en el ámbito empresarial, van a ver que todo es base de datos y demás. Entendimos que es una base de datos y cómo se coloca en Excel. Entendimos cómo a partir de una base de datos podemos hacer filtros, ¿sí? Filtros implica solamente dejar visibles algunas filas que cumplen con cierta condición, ¿sí? Que sean el cliente SAN, que sean de este mes, que sean, qué sé yo, que hayan pedido factura, que hayan sido de la ciudad de residencia, etcétera, 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 lo que yo. Bien. Y por último, ordenar. Y bueno, y lo último sería ordenar dentro de una tabla filtrada, ¿sí? O sea, eso en general lo entendí. Ahora bien, acá viene un problema muy interesante. No es un problema en sí, es simplemente una limitante que antes de que existiera una herramienta apta en Excel, teníamos que jugar un poquito más con esto. Miren, yo tengo un problema y les quiero comunicar mi problema. Yo tengo todo esto así y quiero agregar una columna que diga subtotal, ¿sí? Porque el subtotal vendría a ser las cantidades de harina que yo vendí por el precio unitario. La clase pasada vimos que se hacía esto así, unitario por cantidad, ¿sí? Y ahí está, tengo el importe total. Y como ustedes se acuerdan, hago tiki tiki y ya se arrastra para todo el rango y le pongo ¿cómo se dice? El peso, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Ahora miren esto. Yo quiero bajar bien abajo porque hoy hice mi venta número, acá tengo que ordenar de nuevo. Vamos a ordenar de nuevo por número de venta porque si no, no sé cuál es la venta que sigue. Me voy para abajo, ¿sí? Bien. Tengo que poner la venta número 1852, ¿sí? Tengo que poner a qué cliente es, supongamos que sea a Royval, que Royval no me pide factura, es de Barranqueras, la venta la hago hoy, ¿sí? Harina 3 ceros, vamos a copiar así, harina 3 ceros, me pide 40 unidades a 4.500 y en este caso Excel, no todas las versiones, en este caso ya Excel entendió que tenía que bajar la fórmula y ya está, ¿sí? Punto a favor para Excel, pero no siempre sucede, no siempre sucede. Segundo, ese es un problema que puede subsanarse, hasta ahora, listo, no hay mucho más drama. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que esta tabla se puede mejorar y vamos a ganar muchas ventajas si a esto lo transformamos en tabla, ¿sí? Es decir, lo único que tenemos que hacer es colocarnos en cualquier lugar de nuestra base de datos, irnos a insertar y buscar acá la opción que dice tabla. No tabla dinámica, tabla, ¿sí? Vamos a poner tabla. Le decimos que nuestros datos están en ese rango, está perfecto, y que ya tiene encabezados, porque justamente esto primero son los encabezados. Vamos a darle a aceptar. El primer cambio que vemos es que ya nuestra base de datos toma un formato interesante, que lo podemos cambiar acá. Miren cómo lo puedo cambiar. Tengo todas estas opciones y puedo crear un nuevo estilo si yo quiero, pero vamos a poner uno negro así, ¿sí? Bien, primer ventaja que vemos, que igualmente a mí me gusta ese que tiene colores, porque me permite ver, ay, qué feo, ahí está. Y me permite ver cada línea, me permite saber precisamente qué es cada cosa. Esa es la primera ventaja. A este lo voy a eliminar para que quede como estaba hoy, ¿sí? Así estaba nuestra base de datos. Bien, esa es la primera ventaja. Segunda ventaja. Miren cómo si yo voy para abajo, no sé si están viendo que la columna A, en vez de decirme columna A, me dice venta, la B me dice cliente, pide factura, ciudad. Esto es muy útil
porque yo tengo los encabezados visibles en todo momento. Entonces, cuando yo quiera, yo sé tranquilamente qué es lo que estoy rellenando, cuando me voy abajo de todo, yo puedo saber que acá estoy rellenando, perdón, acá estoy rellenando venta, cliente, pide factura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que es una muy buena opción. Entonces, esa es la segunda ventaja. La tercera ventaja, que a mí me parece una súper ventajaza, no sé si se dice ventajaza, pero bueno, ventajaza. Vamos a admitir más gente, sigue llegando gente al baile. Otra ventajaza que tiene es que fíjense que cuando yo creé la tabla, se me creó una solapa que se llama diseño de tabla. Eso es muy común que pase cuando insertamos un nuevo objeto en Excel, que ese objeto tenga sus propias propiedades, ¿sí? La ventajaza es que podemos insertar segmentación de datos. Segmentación de datos. ¿Qué hace la segmentación de datos? Miren lo que voy a hacer. Inserto y el campo que voy a segmentar es el de cliente. ¿Sí? Eso hace que me aparezca una cosa así. ¿Sí? Esto, que es un segmentador. Esto se llama segmentador de datos. Le puedo agregar más columnas ahí para que se distribuya. Y fíjense, si yo hago clic en Molina, por ejemplo, automáticamente me filtra a Molina. Si yo pongo, Fuyo, me filtra Fuyo, Salvatierra, Terrones, Trujillo, Vidrería, ¿sí? Puedo ir filtrando con un clic, tiqui, 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 puedo ir filtrando de una manera muy sencilla. Puedo acumular segmentadores, miren cómo puedo también acumular segmentadores de ciudades. No tiene en este caso mucho sentido porque cada cliente representa una ciudad, sí, está en una ciudad, pero podría poder poner cantidad tampoco. Valores no les recomiendo mucho, porque valores, miren cómo los trata, ni siquiera los ordena, ¿sí? Y la verdad es que no sirve mucho, ¿sí? Lo único que hace es filtrar Rovial de 52, ¿sí? Por a mí, en cuanto a números, no me dice mucho esto. Pero pueden agregar cuantos quieran, ¿sí? Esa es una segunda ventaja, o tercera, ya no me acuerdo cuándo es la ventaja. Ahora, y puedo eliminar los filtros. Puedo también crear un nombre para la tabla, ¿sí? El nombre para mi tabla va a ser ventas, ¿sí? Eso que parece una tontería, llamar a las cosas por su nombre, que las cosas tengan su nombre, es súper útil, súper útil. Y miren si no lo siguiente. Yo, cuando no tenía tabla, si yo quería hacer la suma, por ejemplo, yo quiero hacer la suma, ¿cuánto vendí en total? Miren cómo yo, no hace falta que seleccione un rango, sino que con el solo hecho, miren cuando ahí cambia a una flechita negra, ahí cambió mi cursor a una flechita negra. Si yo le hago clic, miren lo que hizo Excel. ¿Sí? Miren lo que hizo Excel. Me puso una nomenclatura muy interesante. ¿Qué significa esta nomenclatura? Y miren cómo saca simplemente el total de esto. No tiene mucho sentido, pero quiero que sepan, que vean esto. La nomenclatura que toma Excel. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase les dije, los rangos de celdas se llaman A2 o B8? Bueno, eso en general, para bases de datos, no sirve mucho. Porque ya la celda en sí pasa de ser una unidad así que está en el aire a tener su propio lugar en una base de datos. Por ejemplo, yo no hace falta que a esta celda, al valor de esta celda, no hace falta que yo la llame F11. Porque F11 no me dice nada. ¿Sí? No me dice nada. Ahora, si yo les digo que este es el valor que le corresponde, el valor de producto de esta fila, ahí sí me dice algo más. Porque me está diciendo, esto tiene un sentido dentro de una base de datos. ¿Sí? Pero decirme, esto es F11, no me dice exactamente qué valor es. ¿Sí? Entonces, yo todo el tiempo cuando ustedes crean una tabla, las referencias que hagan a muchas celdas de esa tabla, seguramente se van a colocar por nombre. Por ejemplo, acá me puso el nombre, primero me puso el nombre de la tabla. ¿Se acuerdan que yo había puesto a esta tabla el nombre ventas? Y lo que me está diciendo es que voy a sumar lo que esté en la tabla ventas en la columna llamada, que yo la llamé unitario. ¿Sí? En la columna unitario.
Entonces, eso hace de que el día de mañana, supongamos que yo agrego un dato más. Yo agrego acá un dato más, voy a poner el 1853 y voy a copiar exactamente lo mismo que acá. No me voy a complicar mucho. ¿Sí? 5.000, sí, está bien. Cuando subo, no sé si se acuerdan el número que había, pero cambió. Cambió el número porque ahora, todo la columna precio unitario o unitario, tuvo un valor adicional y por lo tanto también se incorporó a la suma. ¿Sí? Eso yo les diría que inviertan tiempo en saber esto porque es súper, súper útil. ¿Sí? Así que ahí tenemos otro beneficio de la tabla, que llama a las cosas por su nombre, digamos. Después está el tema de crear una nueva columna en una tabla. ¿Se acuerdan que yo ya había puesto subtotal? Miren cómo ya Excel entiende que estoy intentando crear una nueva columna que se llame subtotal. Interesante, interesante. Y de hecho, si yo le pongo una fórmula, miren lo que pasa cuando yo le pongo una fórmula a la primera, a cualquiera, no solamente la primera. Yo puedo ponerle una fórmula acá, ¿sí? No importa dónde. Yo le digo que el subtotal va a ser igual a lo que haya en esta celda por lo que haya en esta celda. Y miren cómo Excel interpreta. Lo que le estoy queriendo decir a Excel es que me multiplique las cantidades por el precio unitario. Díganme si eso, le voy a poner Enter, fíjense lo que va a pasar. Automáticamente me lo replica para toda la columna, sin que yo le diga. Automáticamente Excel entendió que si estoy queriendo poner una fórmula en esta columna, esa fórmula tiene que replicarse para todo el rango. Mágico, mágico. Pero aparte, o sea, aparte de que sea muy útil de por sí, vamos a poner en pesos, miren esto, si yo hubiese puesto G2 por H2, ¿sí? Llego a los mismos resultados, ¿sí? Esto es lo mismo que estoy haciendo acá. Pero díganme si ustedes ven un archivo así y les dicen acá, mira, está multiplicando cantidad por precio unitario, no es más cómodo visiblemente que me digan que estoy multiplicando G2 por H2. En este caso no es tanto, porque yo selecciono y veo que está multiplicando estos dos, pero imagínense en una base de datos que tenga muchas columnas, puede ser muy útil que yo, poniéndole nombres significativos a las columnas, yo pueda ver que esta columna está multiplicando la base imponible por la alícuota de percepción de ingresos brutos. ¿Sí? Yo ahí ya tengo mucha mejor referencia de qué es lo que está haciendo este cristiano, de qué es lo que hizo esta persona que hizo esta tabla, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas, y quizás se me van a ocurrir más ahora cuando siga hablando, hay muchas ventajas de trabajar de esta manera. Otra ventaja que tiene trabajar así es sobre las validaciones, ¿sí? Que eso no lo mencioné previamente, creo que no lo mencioné en lo que va del curso, pero ustedes pueden hacer validaciones de datos para restringir, digamos, el ingreso de datos. Por ejemplo, yo quiero que acá, ¿sí? Que en estas celdas solamente se pueda poner la palabra harina 4 ceros o harina 3 ceros. No quiero que alguien pueda poner harina y se le escape un cero de más y ponga harina 5 ceros. ¿Por qué? Porque puede tener muchas consecuencias negativas, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es hacer lo siguiente. Selecciono toda la columna, que ahí ya me seleccionó toda la columna de la tabla, irme a datos, irme a validación de datos y decirle, mira, vos acá en esta celda solamente podés poner una lista ¿cómo se llama? De valores que pueden ser o harina 1, 2, 3, 4, punto y coma, o harina 1, 2, 3. ¿Sí? Le voy a aceptar. Entonces, miren, vamos bien abajo. Aprieto tabulador para generar un nuevo espacio en la tabla. 1854. Le vendo a Badera. ¿Pide factura? Este hombre sí. ¿Dónde fue? Badera está en Resistencia.
¿Cuándo? Hoy. Y acá, fíjense, yo voy a intentar equivocarme y voy a poner harina 2 ceros. No se puede. No se puede poner harina 2 ceros porque no cumple las restricciones. Ah, entonces solamente puedo poner alguna de estas dos opciones. ¿Sí? O harina 4 ceros o harina 3 ceros. Le digo que son 10 a 4.500 y automáticamente me tira el total. Miren todos los beneficios que podemos tener de trabajar con tablas. Y hay muchos más. Cuando vean ustedes tablas dinámicas, van a ver que tiene otras ventajas trabajar con tablas y demás. Pero aparte la mayor ganancia de tener una tabla es que estamos formalizando una base de datos. Le estamos diciendo a Excel, che, mirá, esto es una base de datos. ¿Cómo no va a tener mayores beneficios que simplemente dejarle a que Excel adivine qué es una base de datos? Acá estamos diciendo específicamente, mirá, quiero trabajar a esto como una unidad, como una base de datos. ¿Sí? Bueno, acá ¿qué nos faltaría? Me falta un beneficio me falta, que es el de agregar subtotales por debajo. Miren, voy a la tabla, diseño de tablas, y acá puedo tildar la opción de fila de totales. No sé si se ve bien mi mouse, pero acá está, fila de totales. ¿Sí? Miren cómo, bueno, acá me puso cualquier cosa, no sé qué me puso, una suma evidentemente, que no tiene, bueno, sí tiene sentido, esta suma. ¿Y qué pasa? Ni bien yo voy filtrando, miren cómo voy a ir a fecha, y voy a filtrar lo de hoy, solamente lo de hoy, mis ventas de hoy. Miren cómo automáticamente me trajo el total, primero que yo hice el filtro de que sea solamente las ventas de hoy. Y automáticamente Excel me dijo cuánto en total recaudé hoy, o por lo menos vendí. Y si quiero saber en cantidades, voy a poner sumar también acá, sumar. Entonces miren cómo yo puedo decir de una manera súper sencilla, y quizás acá voy a ponerle un conteo, contar, recuento, ¿sí? Miren cómo yo puedo ir filtrando y digo, bueno, el día de hoy vendí, hice 9 ventas, vendí 354 bolsas de harina y recaudé 1.845.000. Si filtro a lo de ayer, no sé si hay algo, hay 21, tuve 5 ventas de 330 kilos en total y recaudé 1.677.000 pesos. Automáticamente, cuando voy cambiando clientes, cuando voy cambiando, incluso puedo hacerlo con clientes, miren, filtro de fecha, vamos a poner este mes, ¿sí? Pero ahora yo digo, bueno, de Badera, ¿cuánto vendí? 3 ventas, 162, 881. De mayo, 2 ventas, 112 kilos, 504 de recaudación. Sociedad, 5, 214. ¿Sí? Bien como automáticamente yo voy haciendo filtros. Uy, perdón, quise hacer esto. Automáticamente hago filtros y automáticamente me actualiza la información. Entonces, una muy buena estrategia que podemos obtener con tablas, un buen beneficio. Cuando quiero eliminar todos los filtros, le digo borrar filtros y ahí me aparece de nuevo la base de datos. O sea que tenemos muchísimos beneficios de trabajar de esa manera. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene dudas? ¿Consultas? Aprovecho este parate para comentar, para de nuevo repetir que al final de la clase voy a mandar un formulario, tienen que contestar las preguntas, y si contestan bien al menos 3 de las 4, tienen que poner su DNI, pónganlo correctamente a su DNI, por favor, sin espacios, sin puntos, sin nada, solamente el número. Contestan las 4, van a tener unos 10 minutos, y ahí se computa la asistencia para su certificado. ¿Sí? Así que eso es muy importante. Bien, entonces no hay dudas. A ver, ahí dice, profe, ¿puede repetir cómo restringir los datos de una columna? ¿A dónde va a mandar? Voy a mandar por acá, por el link, por el chat de Zoom. Para restringir un valor en general, o sea, no quiero limitarte solamente a qué validación de datos puedes hacer para una columna. Vos podés limitar, supongamos, digo un ejemplo tonto, ¿no? Pero selecciono esto y quiero que en estas celdas solamente se puedan poner cierto tipo de valores, ¿sí?
Entonces ahí aprieto validación de datos, ¿sí? Y ahí tengo muchas opciones para validar los datos, ¿sí? Puedo decirle que sea un número entero, que sea una lista, que sea una fecha, que sea una hora determinada, una longitud de texto, hay muchas cosas. Bueno, simplemente lo que hace la validación de datos es restringirme qué tipo de datos voy a tener, ¿no? Ahora, eso aplicado a una columna es simplemente seleccionar toda una columna, ¿sí? Seleccionar toda una columna con una tabla es mucho más sencillo porque se selecciona así tan fácil como lo vieron. Me aparece la flechita negra y ahí aprieto clic y me selecciona toda la columna y ahí yo puedo hacer una validación de datos. Por ejemplo, acá en esta yo elegiría poner una lista que sea o sí, punto y coma, o no. ¿Sí? Y ahí no me deja poner otra cosa que no sea sí o no. Pero lo bueno de esto, ¿por qué digo que esto es una ventaja de una tabla? Porque esa validación de datos se va a aplicar para las futuras filas que tenga la tabla, ¿sí? Se va a ir aplicando también, y eso es muy potente, eso es muy bueno, que tenga esta tabla, la 1855, digamos, yo voy a poder elegir solamente sí o no. Miren cómo la validación acá no existe, no es que puse la validación a toda la columna, acá no existe, acá yo puedo poner lo que quiera, ¿sí? Pero entro a la tabla y automáticamente no puedo hacer esto, ¿sí? Esa es la potencia de la validación de datos en una columna de tabla, ¿sí? Bien, ahí va. Vamos a completar ya con tablas. Yo ya puedo completar más columnas que se acuerdan que teníamos la clase pasada. La primera era la de descuento, ¿sí? Que vamos a aplicar esta que estaba acá. ¿Se acuerdan que yo hacía un buscar B en coincidencia aproximada y me daba el porcentaje de descuento? ¿Se acuerdan, no? O pasó mucho tiempo, ¿sí? Por cualquier cosa, refrescamos la memoria. Lo que tengo que hacer acá es hacer un buscar B. Buscamos la cantidad vendida, punto y coma. Lo que sí, ahora yo cambié un poco las cantidades vendidas, así que voy a cambiar un poco esto. Pero miren esto, miren esto. ¿Y si transformo esto también en tabla? ¿Sí? Y si transformo también esto en tabla, porque muchas veces es muy útil transformar en tabla también nuestra tabla auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ir a descuento por cantidad. Yo ahora me parece que cambié un poco las cantidades, ahora van de 10 a 98, así que descuento por cantidad vamos a ponerle 0, 10, 20, 30, 40, 50. Miren lo que sucede. Esto para mí es súper importante cuando trabajamos con tablas. Miren cómo yo, doy un ejemplo, ¿no? Hago el buscar B sin esa tabla. Busco la cantidad, punto y coma, en la tabla esta, ¿no? Le aprieto F4 para que no se me mueva la referencia. Le digo que me traigan lo que está en la columna 2 y en coincidencia aproximada. Eso me trae automáticamente el descuento. Yo tengo que a ese descuento multiplicarlo por el subtotal, ¿sí? No importa la fórmula, quiero que entiendan una cosita. Ahí me saca el descuento. Pero, ¿qué pasaría si el día de mañana me dicen, mira, vamos a también hacer un descuento a partir de los 70, que vamos a hacer un 20% de descuento, ¿sí? Ahí yo tengo un problema porque yo agrego un dato, pero acá no se actualiza automáticamente. Fíjense, 1 de 76, seguramente aplicó, bueno, no puedo saber acá, pero vamos a sacarle el subtotal este. ¿Sí? Fíjense cómo acá aplicó el 15%, no está aplicando el 20% que yo le agregué. ¿Por qué? Porque el buscar B solamente está buscando acá. ¿Se entiende, no? Porque tengo una referencia que está absoluta, que está bien, pero no abarca los posibles datos que yo pueda agregar. ¿Sí? Así que eso es súper importante, que mi buscar B en el futuro también me incorpore datos que yo vaya incorporando. Pero ¿cómo hago eso? ¿Sí? Entonces yo puedo crear así, voy a sacar esto, voy a sacar, y voy a crear con esto una tabla. Voy a crear una tabla. Acepto, y a esta tabla le pongo nombre porque así me va a ser mucho más sencillo llamarla. ¿Sí? No voy a tener que venir hasta la tabla porque ya sé cómo se llama. Se llamará descuento. Descuento. ¿Sí? Ahora, quiero que la tengan a la tabla de descuentos en su cabeza, porque no voy a venir acá
para hacer el buscar B, sino que como yo ya sé cómo se llama la tabla, yo no hace falta que venga. Miren, voy a eliminar todo esto. ¿Sí? Elimino. Pum. Vamos a hacer ahora, miren, un buscar B. Vamos a poner igual a buscar B. Busco la cantidad. ¿En dónde la voy a buscar? En una tabla que se llama des. Y ahí miren cómo me aparece acá. Aparte de las fórmulas que pueden coincidir, acá me aparece una cosita que dice, esto es una tabla. ¿Sí? Yo puedo entonces llamarla a una tabla, ¿sí? De esa manera. Indicador de columna 2, 1. Incluso se me hace más fácil la tabla porque yo para la fórmula, porque ahora miren cómo yo estoy haciendo. Busco la cantidad en la tabla de descuentos, que busque en la columna 2 y que la coincidencia sea aproximada. Y a eso lo multiplico por el subtotal. No lo voy a multiplicar, ¿saben por qué? Para que veamos la diferencia. Sí, voy a dejar así como el descuento, simplemente para que vean cómo ahora yo voy a descuento, le agrego un estrato más de 70, voy a dar un 18%. ¿Sí? Y miren cómo acá en 72 dio un 18%, acá también 18%. ¿Sí? Ahora vamos a uno de 90 que dio 18% y yo le agrego que en 90 de cantidad ya agrego un 20% de descuento. Miren cómo agregó un 20% de descuento en 90. O sea, como la referencia es a una tabla y esta tabla recibió nuevos datos, ¿sí? Entonces el buscar B ahora se aplica sobre esos nuevos datos también porque están dentro de la tabla que yo estoy agregando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? O sea, estoy queriendo, quizás a lo mejor yo como tengo, no sé qué tanto ustedes trabajan en Excel, entonces quizás no ven lo que les facilita trabajar con tablas, porque yo al trabajar todo el tiempo me facilita muchísimo que las tablas tengan nombres, que yo la pueda llamar por su nombre, que pueda tener esto de subtotales, que pueda tener un segmentador. O sea, todo eso ayuda muchísimo. ¿Sí? Si ustedes si ustedes trabajan mucho en Excel, van a ver que también van a ver los beneficios en cuanto a productividad que van a tener si trabajan con tablas. ¿Sí? Bueno, ahí ya tengo el descuento, lo multiplico por el subtotal. ¿Sí? Y le doy a aceptar. Y luego hago clic en todo el campo y le pongo en signo pesos. Listo. Ya tengo ahí entonces las cantidades de venta y demás. Ahora saco el grabado, ¿sí? Y simplemente le digo que el grabado va a ser el subtotal menos el descuento. ¿Sí? Eso es muy sencillo, pero fíjense lo rápido que hizo, ni tuve que arrastrar yo. Y después le ponemos el IVA, ¿sí? El IVA, que el IVA es, vamos a suponer que solamente si no pidió factura, si esto es igual a no, entonces 0. Si no, 0,21 por el grabado. ¿Sí? Y ahí está. Ponemos, esto lo pasé rápido porque ya lo vimos, pero si alguno se trabó y no comprendió esa parte, me lo pregunta, no hay ningún tipo de drama. ¿Sí? O sea, estoy combinando todo lo que vimos en la clase pasada. El buscar B para el descuento y función sí para ver. Ah, bueno, ahí me dicen de vuelta, por favor. Sí. ¿De vuelta lo del IVA o de vuelta más atrás? ¿Lo del IVA? ¿Lo del IVA? En la condición hasta que hice con un sí o más atrás del buscar B ya directamente. Bueno, mientras te explico lo del sí, lo del IVA, ahí está. El IVA, vamos a borrar, porque yo pasé de largo una cosa, que es, si el cliente no me pide factura, no tengo, seguramente le habrá pasado algún día, qué sé yo, si es en efectivo y digamos, no pido factura, entonces no hace falta que yo agregue el IVA. Justamente eso es lo que, la connivencia entre vendedor y comprador. El comprador lo que hace es paga menos, porque no es lo mismo que te agreguen 21% a pagar, o pagues 21% menos, y al vendedor le simplifica en el sentido de que no tiene que declarar ese IVA, bueno, como que salen ganando. Entonces, yo acá en el IVA necesito que, si acá me pidió factura, que calcule el 21%,
pero si no pidió factura, que no calcule el 21%. Entonces por eso hice esa función, que si la celda de pide factura, la primera es la condición, es igual a no, o sea que quiere decir que el cliente no pidió factura, entonces el IVA ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto le voy a pedir que tenga esta columna? 0. Caso contrario, de que no diga ahí la palabra no, por consiguiente sí o sí va a decir la palabra sí. ¿Sí? Y dije como 4 veces sí. Bueno, entonces ahí sí tiene que calcular el 21% del grabado este que acabo de calcular. ¿Sí? Entonces fíjense como acá, que el cliente me pidió factura, entonces calculó el 21% de 173.000. Pero este, que no me pidió factura, el IVA fue 0. No tiene que pagar, no me tiene que pagar IVA. ¿Sí? Y por lo tanto, el neto a pagar va a ser simplemente la suma entre el grabado y el IVA. No es la parte más importante esta, ¿no? Yo lo que quiero que vean, más que esto que estoy haciendo, es lo rápido que se hacen las fórmulas y lo rápido que Excel trabaja para que yo le haga la fórmula y lo replique para 1850 datos. Pues acá, repito, acá hizo 1850 cálculos en un ratito. ¿Sí? Ni una persona podría hacer un cálculo tan rápido como lo hace Excel en este momento. ¿Sí? Así que eso lo puede hacer tranquilamente Excel. ¿Sí? ¿Ahora se entendió un poquito mejor, Luis? Espero que sí. Había toda una cuestión conceptual ahí detrás que yo asumí que ya sabíamos por la clase pasada, pero está bien que me lo pregunten. Bueno, ahí va. Ahora, yo planteo otros 2 ejercicios que me gustaría hacer con ustedes. Esta clase está pensada para que no sea tan larga, porque, a ver, hay muchas cosas sobre las que hablar de bases de datos, pero realmente me interesa que ustedes sepan el uso que se le puede dar a bases de datos y demás, más que en general que sepan en sí todas las herramientas que existen, ¿no? Eh, entonces lo que yo voy a mostrarles es 2 cosas que me parecen importantes. ¿Cómo se puede enlazar una tabla con otra? ¿Sí? Y cómo pueden replicar un formulario a partir de una base de datos, que me parece súper interesante, que ya algo vimos, pero no tan así como lo estoy por plantear ahora. Bueno, yo lo que estoy por hacer acá es lo siguiente. Prestemos atención a esto. Yo tengo mis ventas, ¿sí? Ahora, yo este día, el 3 del 1, me voy a poner acá en esta fila, ¿sí? Esta, mírenla. Esta venta yo la conseguí el 3 de enero, perdón, del 2022, ¿sí? Eso yo la conseguí, pero ustedes sabrán que en la realidad yo vendo un día y cobro quizás ese mismo día, en el mejor de los casos, a veces anticipado, pero no es muy caso. Hay veces en que me pagan en 10 días, en 20, en 30, en 90 días, podría llegar a vender, ¿sí? Y eso pasa porque es una buena opción para el cliente poder financiar su compra y a nosotros nos hace vender más, ¿sí? Bien, pero el tema es que muchas veces, acá lo más importante, muchas veces es conveniente crear una tabla de cobros, ¿sí?, separada de la tabla de ventas. ¿Por qué? Por muchos motivos. El principal motivo, aunque van a ver que no lo vamos a usar ahora, es que el cobro podría desdoblarse. ¿Sí? Digo esto por lo siguiente, miren, yo podría agregar acá una columna que diga fecha de pago o fecha de cobro, medio de cobro, ¿sí? Entonces simplemente decir, bueno, del 3 del 1 me pagó el 5 del 1, ¿sí? Me pagó por transferencia, ¿sí? Y ahí voy, eso es una forma válida, esa es una forma muy válida de yo ir haciendo un control de pagos. De hecho, me sirve mucho porque si yo filtro los vacíos, significa que puedo sacar un informe de ventas aún no cobradas. Así que la verdad es que está interesante, ¿sí?
¿Cuál es el problema de esta forma de llevar mis cuentas corrientes? ¿Qué pasa si a mí el 5 del 1 no me pagó los 209.000 pesos, sino que me pagó solamente 100.000 y me dijo que en 5 días me iba a pagar el resto? Ahí yo tengo un problema. He visto personas que hacen esto así, que ponen fecha cobro 1, fecha cobro 1, ¿sí? Fecha cobro 1, medio de cobro 1 e importe de cobro 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, primero me pagó 100.000 pesos. ¿Sí? El 5 del 1 me pagó por transferencia 100.000 pesos. Y después crean otro que se llama fecha de cobro 2, la fecha es la siguiente que se pagó, pero sinceramente no hagan eso. No hagan eso porque después cuando quieran sacar informes por medio de cobro, se les va a complicar porque van a tener 2 columnas que tengan medio de cobro. Para sacar los importes cobrados van a tener un problema. Para sacar los saldos pendientes van a tener muchos problemas. O sea, en general no es una buena idea cuando más de un cobro puede ser imputado a una venta, tienen un problema así. Yo les digo esto, esta es la razón por la cual yo no recomiendo hacer esto, ¿sí? Por eso yo recomiendo sí hacer una tabla de cobros aparte. Ahora bien, ustedes me van a ver que a pesar de eso, yo no voy a crear 2 cobros para una misma venta, porque para eso tendríamos que tener conocimiento de una función llamada sumarse y conjunto. Ahora les voy a explicar por qué, ¿sí? Pero vamos a empezar a vincular una tabla con otra, ¿sí? Miren lo siguiente. Yo me voy a concentrar, voy a filtrar solamente en fecha. Vamos a trabajar con todas las ventas que yo puse al día de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar solamente con estas para que se nos achique el universo. Vamos a suponer que yo hoy me paga este me paga hoy, ¿sí? ¿Yo qué hago? Necesito un vínculo entre esta tabla de cobros y mi tabla de ventas. El vínculo va a ser ese identificatorio que yo tuve para la venta, ¿sí? La única forma de yo decir, bueno, mira, el día 25, vamos a suponer que hoy es 25 de junio, me pagó, ¿cuánto era? 191.000, ¿sí? Me pagó 191.000 por transferencia. Transferencia, ¿sí? Yo necesito, la única forma de saber que este cobro le corresponde a esta venta y no a otra, ¿sí? Es que yo la identifique con ese número, ese código, ese 1846, porque si no, no puede estar relacionado por el cliente porque hay un montón de ventas que tienen el mismo cliente. La misma fecha, la misma ciudad, o sea, necesito un código único para que cuando cuando tengan que vincular uno y decir este cobro corresponde a esta venta, no haya dudas. Entonces yo le voy a decir, bueno, este corresponde a la venta 1846. ¿Sí? Y de esa manera yo puedo ir, a esto también lo voy a transformar en tabla, insertar tabla, y a este le voy a llamar cobros. Cobros. ¿Sí? De esa manera yo puedo ir asentando mis cobros a medida que me van pagando, ¿sí? Cada una de las ventas. Ahora bien, yo necesito saber el estado de esta venta, ¿sí? Entonces puedo poner estado, ¿sí? El estado va a depender de si esta venta tiene su cobro en esta tabla o no. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a relacionar una tabla con la otra. Ese es el mayor desafío que tenemos a la hora de hacer esto, cómo hacer el vínculo de una a otra. Yo lo que podría hacer es usar un buscar B, que es lo que sabemos ya hacer, ¿sí? Yo podría saber un buscar B y decir, bueno, mirá, igual, buscar B, en realidad no va a funcionar así, pero vamos a suponer que sí. Buscar B, la venta, punto y coma,
buscarla en la tabla de cobros, ¿sí? En la tabla de cobros, buscar, qué sé yo, la segunda columna, coincidencia exacta, ¿sí? Así lo que voy a lograr es que cuando haya una fecha de cobro efectiva, ¿sí? Vamos a poner todo esto en fecha. Cuando haya una fecha de cobro, pero después el resto me va a tirar un error, ¿sí? Que de última no tiene mucha vuelta. O sea, yo podría decirle, hay una función llamada si.error, ¿sí? Que en caso de que una función de error, yo puedo decirle, mira, si.error. si.error. Si este buscar B diera un error, punto y coma, entonces tenemos que poner la palabra adeuda, ¿sí? Enter. Entonces ahí cuando encontré un error, puso la palabra adeuda. Voy a ponerle fecha. No puedo poner fecha. Fecha. Ahí está. Entonces cuando encuentra, no hay problema. Y cuando no encuentra, me pone adeuda. Entonces yo puedo ir filtrando solamente aquellos que adeudan, ¿sí? Esta es una forma bastante rústica de hacer esto. Hay una mejor forma, ¿sí? Hay una mejor forma que sería si yo acá pudiera poner, por ejemplo, que acá me pagó solamente 90 y que 1846, el día 28 del 6, me paga el restante 100.000 pesos, ¿sí? En efectivo, ¿sí? Efectivo. El tema de esto es que aún no estamos preparados para trabajar así, aún no estamos preparados. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa si yo intento cobrar esta 1847, ¿no? Yo pongo la 1847 el día 30 del 6 y le digo que me paga 10 pesos. Digo algo así ridículo para que se entienda. Y con 10 pesos solamente ya se encuentra en buscar B, entonces automáticamente ya me pone una fecha, ¿sí? Y entonces no me dice cada deuda, y eso está mal. El control que tendríamos que hacer es que el total cobrado por este 1847 sea igual o mayor a 198.000 para ahí decir que ya no adeuda. Porque en este caso, esta factura se está adeudando todavía porque me pagó 10 pesos, ¿sí? No me pagó todo. Pero no importa, eso recién lo podríamos conseguir con un sumarse conjunto, que eso es un poco más avanzado, no lo vamos a ver ahora. No, o sea, no me interesa en general eso que se entienda. Yo lo que quiero que se entienda es el modo de trabajar con tablas diferentes, ¿sí? Estoy tosiendo mucho porque generalmente cuando doy los cursos, que estoy hablando muchas horas, traigo mi agua, y esta vez no me traje mi agua, porque se me instaló un gatito en el medio, entonces no pude traer mi agua. Pero bueno, eso es otro tema. Así que me van a escuchar tosiendo un poquito más. Bueno, entonces, eso es lo más importante que quiero que vayan comprendiendo, que se vaya comprendiendo, que es, yo trabajo en una tabla de ventas y en otra de cobros, incluso puedo trabajar con otra tabla que se llame entregas, ¿sí? Otra tabla que se llame entregas, ¿sí? Porque a lo mejor que tenga las mismas entregas, o a lo mejor tiene la misma forma, ¿sí? Que sea, ¿cuál es la venta asociada? ¿Cuál es la fecha? ¿Qué cantidad se entregó? ¿Qué cantidad se entregó? Y, por ejemplo, ¿quién fue el responsable? ¿Cuál es el remito asociado? No sé, si hubo alguna queja del cliente, ¿sí? Alguna queja del cliente. Entonces, la ventaja de trabajar con una tabla separada, ¿sí? Podría mandar cuestión para responder porque me debo retirar. Lo que pasa es que en realidad tengo que entregar, yo ahora estoy 10 minutos, 15 minutos más y después recién paso. De cualquier manera, yo lo paso y les doy un 10 minutos para contestar, ¿sí? Se lo puede conseguir al link si se lo pasa a cualquier persona y lo puede contestar en cualquier momento. No es que tiene que estar en clases para contestar, ¿sí? Si les pasan el formulario, pueden hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviese que poner todas las cosas de cobros y de entregas acá en la tabla de ventas, voy a tener un montón de campos que
al fin y al cabo no es que me sirven demasiado, y encima también si una entrega se desdobla, por ejemplo, si esta venta que yo le hice a Vindor, ¿sí? Que le prometía 31, yo le hice una entrega parcial primero de 15 unidades, ¿sí? Por ejemplo, yo le di 15 unidades, le doy 15 unidades hoy, y 16 unidades le doy mañana, ¿sí? 22 unidades le doy mañana. A este es 1853, ¿era? ¿O si es 1853? 1846. 1846. 1846. Y entonces ahí yo le estoy diciendo, mirá, y el responsable supóngase que es Sergio, y acá Aldana. ¿Sí? El remito asociado es el tiqui tiqui tiqui, y no hay ninguna queja. Entonces acá esto me permite tener mi propia tabla de entregas. ¿Sí? Mi propia tabla de entregas vinculadas a la tabla, acá vamos a poner entregas, y que de última yo también puedo saber cuál es el estado de entrega, más o menos de la misma manera que esta. Digamos, hay formas mejores que esta de buscar B, pero también existen varias para hacer este tipo de vínculos entre varias tablas, ¿sí? Eso es lo importante. Bueno, ahí estamos. Eso es lo más importante. Vamos a hacer una cosa. Como quizás muchas personas también se tienen que ir, lo que voy a hacer es voy a mandar el formulario. Aguárdenme un segundito. Voy a mandar un formulario, que lo van teniendo. No, no está acá. Voy a mandar el formulario, entonces ya lo van completando mientras yo termino la clase y les doy un tiempito más. Vamos a copiarlo, y ya les voy a mandar. A ver dónde les mando. Ahí está. Chat, voy al chat y ahí les mando el formulario. ¿Sí? Díganme por favor si ven las preguntas. Ya si ven las preguntas, los que ya quieren responder, ya lo pueden hacer. Van a ver que son fórmulas, son cosas muy sencillas. O sea, realmente es simplemente para ver si estuvieron atentos a las clases, preguntas súper sencillas. Hasta el final de la clase, y les doy unos 5 minutos más después de la clase, así que no se preocupen, ¿sí? Van a tener tiempo de sobra. Esto se responde literalmente en 15 segundos o 20 segundos. Ya lo van a ver. Bueno, ahora les doy otra muy buen tip para trabajar esto, y esto realmente me ha pasado en un caso, ¿sí? Miren esto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a traer mi tabla de cobros acá, ¿sí? Yo acá le voy a poner que aparte de venta asociada, ¿sí? Vamos a tener, insertar, vamos a dejarlo así, porque si no voy a complicarla bastante. Yo tengo lo siguiente. Yo vi mucho este tipo de cosas, que el recibo miren, vamos al primer recibo. Recuerden que cada vez que yo cobro algo, tengo que hacerle un recibo, ¿sí? Entonces yo lo que quiero hacer es lo siguiente, que vamos a suponer este caso en el cual solamente es un cobro por venta, ¿sí? Vamos a simplificarlo simplemente por cuestiones pedagógicas, nada más. Yo quiero imprimir un recibo por esta venta, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a imprimir un recibo que va a decir, bueno, esa primera venta fue del cliente Bandor, entonces el cliente es Bandor, la fecha es el 22, ¿está bien? 22 del 6, la ciudad es en Fontana, ¿sí? Fontana, el número de recibo es 1, y acá pongo los totales. Eso sería el recibo 1. Después yo podría crear una copia de esto, mover o copiar, vamos a mover acá, para hacer el cobro 2, ¿no? Y acá que esto sea el cobro 2, ¿sí? Que el cobro 2 es para
la 1847, que sería esta, para terrones, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de hacer de esta manera? Que me parece una muy mala práctica. El problema de esa manera es que yo voy a tener un montón de hojas. O sea, imagínense que cada cobro va a ser una hoja diferente, ¿sí? Sería una verdadera locura que yo tuviese que hacer eso. O sea, no tiene chiste, no tiene sentido de ninguna manera hacer eso. Entonces, hay una forma en la cual yo puedo aprovechar que tengo una base de datos y que yo sé trabajar con buscar B para que yo, ni bien ponga acá el número de venta, ponga 1846, automáticamente me traiga los datos de la venta 1843. Entonces, ¿yo qué digo? Igual, buscar B, ¿sí? Busco el número de venta. Le voy a poner F4 por las dudas, ¿sí? Busco el número de venta en la tabla ventas, ¿sí? Creo que el cliente está en la columna 2, no recuerdo, ahora lo vamos a ver. Coincidencia exacta. Entonces automáticamente me dice que es Windor, ¿sí? Copio este mismo buscar B, vamos a poner acá, vamos a ponerle pegar fórmula, pero en este caso la fecha creo que está en el 5, ahí está, en el 5. Y después, pegamos también acá, pegamos acá, y la ciudad está en la opción 1, 2, 3, 4, en la 4, acá, en la opción 4. Entonces, lo único que estoy haciendo es, ahora les voy a mostrar que si yo cambio a la venta 1847, ¿sí? Me dice otros datos. Y si yo cambio a la venta 1848, me cambia los datos. Y si yo pongo la 1526, ¿sí? Me dice que es del cliente Mondragón, el 20 del 3, en Resistencia. Y después me faltan los totales, total descuento, que eso también lo tengo que poner. Tengo que poner acá. Tuki, 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 tuki. Simplemente lo que tengo que hacer es ver que está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 8, no, ¿qué digo? 9. En la 9 está el subtotal, ¿no? En la 9, díganme si no me están siguiendo. 9, acá la 10, la columna 10 está el descuento, el grabado está en la columna 11, el IVA está en la columna 12, y el total está en la columna 3. ¿Sí? Entonces el chiste de esto, voy a poner todo en pesos, que yo puedo ir cambiando la venta, digo, bueno, la 1845, enter. Fue una venta del 21 del 6 al cliente Royval en Barranqueras y tiene que pagarme 295.200. Yo tengo mi tabla de ventas, pero yo ni bien cambio la venta, ¿sí? Ni bien la identifico y digo, bueno, me estás por pagar el cliente Fuyo me dice que me va a pagar esta factura. Bueno, voy acá, 1851 creo que dije, Fuyo, Resistencia, y le hago el recibo, hago clic e imprimo el recibo. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? Y no hace, ¿qué pasa? Si yo quiero volver a imprimir un recibo, simplemente, igualmente lo que yo haría, en este caso es ver que este cobro, por ejemplo, fue el recibo, este fue el 1, este fue el 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo también manejar este número 1, de diferente manera. Quiero saber si se entiende. A mí esto realmente fue un caso que me tocó, que una empresa en la que trabajaba, ellos trabajaban con órdenes de pago, ¿sí? Cada orden de pago se completaba el proveedor, se completaba la fecha, se completaba un número correlativo, y así. Y creaban una hoja para cada una. O sea, tenían 50, me acuerdo que en su momento tenían 50 hojas, y encima, si uno tiene que buscar, imprimime la orden de pago número 6, tenés que ir hasta la hoja 6, o ir hasta la hoja 50, o ir hasta la hoja 38 a buscarla y reimprimirla. En cambio, si vos tenés una base de datos bien armadita, con un ID, con un identificador, ¿sí? Un identificador, cambias una celda, que sea una celda de control, digamos,
y ya automáticamente te recupera los datos de esa orden de pago, o en este caso de este formulario, ¿sí? Entonces eso es súper, pero súper importante. Y de hecho, se puede poner acá, miren, vamos a ver, yo quiero buscar algo, quiero buscar acá, ya van a encontrar, ya van a ver qué quiero poner. Supónganse que yo también quiero saber qué cantidad, no, en la 7, ¿sí? Recuerden que la 7 trae qué cantidad de harina y la columna 6 me trae qué harina es, ¿no? Entonces estaría bueno también ponerle en el recibo, en la descripción del recibo, decirle, por la venta de 69 bolsas de harina 1, 2, 3, 4 ceros, ¿sí? Estaría bueno que yo le pudiera poner esto en la descripción del recibo, ¿sí? O incluso esto podría ser un remito, o podría ser lo que sea, pero estaría bueno que yo le dé una descripción, ¿sí? De a qué se refiere, digamos. Pero el tema es que yo ahora, eso era para la venta 1851, pero la 1852, por ejemplo, ¿sí? Es 40 kilos, 40 bolsas de harina 3C, por ejemplo. ¿Cómo hago para que esto sea algo dinámico? No sé si ya, díganme si en alguna clase yo expliqué cómo podríamos hacer esto, si alguien tiene alguna idea de cómo podría yo lograr un texto que mezclara partes fijas con partes dinámicas que serían encontradas con un buscar B. ¿Alguien sabe qué podría llegar a utilizar? Realmente no recuerdo si lo mencioné. Fijándoselas, no. O sea, sí, no, en realidad no fijándoselas. O sea, algo que con el que yo pueda crear esta leyenda, pero que cuando yo, por ejemplo, diga 1851, que me diga que son 69 bolsas de harina 4 ceros. Pero cuando yo le ponga el 1853, que me diga que son 23 bolsas de harina 4 ceros, por ejemplo. No lo mencioné, sino, realmente no recuerdo si lo mencioné. Pero bueno, la idea sería hacer una función llamada, no, tablas dinámicas no. Usar una función llamada, exactamente, Fabiana, concatenar. Y esa es lo que queremos. ¿Por qué? Porque miren, vamos a concatenar perdón, igual, concatenar, o concat, también si tienen versiones nuevas, se puede usar concat. Y empiezan a escribir una leyenda, una parte fija, que va a decir por la venta de espacio, cierran esa va a ser una primera partecita. Punto y coma. Ahora va a haber una parte dinámica que va a ser, yo en principio voy a hacer una referencia a esta celda, porque está bien, digamos, se puede hacer así, pero ahora les voy a comentar cómo se puede mejorar. Punto y coma. Sigo con una parte fija, que digo, comilla, de, comilla, punto y coma, hago clic acá, punto y coma, y bueno, podría ponerle un punto final para cerrar la idea, ¿no? Eso lo que hace es, fíjense, por la venta de 40, de 40 bolsas, acá sería bolsas y ahí va, ¿sí? Entonces ahí dice, por la venta de 40 bolsas de harina 3 ceros. Pero si yo cambio a la venta 1846, cambia y dice por la venta de 31 bolsas de harina 4 ceros, porque evidentemente esa venta fue de 31 bolsas de harina 4 ceros. O sea, yo voy llamando a datos, en algunos casos simplemente los llamo con un buscar B, pero en otros creo una leyenda con partes que son siempre la misma y partes no. En el caso de tabla se haría referencia a la columna cantidad y el de tipo línea. Sí, exactamente. No sé si quedó claro, pero estos dos buscar B, este buscar B que busca la columna 7 de la tabla ventas y esta de la columna 6, es porque la columna 6 tiene el producto y la columna 7 la cantidad. Exactamente. Eso es lo que estoy haciendo. Es exacto así como lo decís, Nicolás. Sería referencia a la columna cantidad y harina. Sí, sí, sí. Vuelvo acá. Entonces generé un sistema y ojo, esto me sirvió muchísimo
A ver si puedo mostrar, no, porque si muestro voy a tener datos, voy a mostrar datos sensibles. Pero les comento que yo administro un edificio en el cual todos los meses tengo que cobrarle expensas, ¿sí?, a los inquilinos, ¿no? O propietarios, dependiendo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una, vamos a crear acá, vamos a crear así, tuki. Yo tengo una tabla que tengo los números de recibo, quién fue en qué fecha fue el recibo. Después, qué sé yo, qué más era. Bueno, quién es el inquilino que me está pagando, por qué concepto de mes es, y qué departamento tiene ese inquilino, ¿cierto? Tiene ese inquilino, que no hace falta porque ya el inquilino lleva consigo, o sea, ni bien yo, ahora le voy a mostrar exactamente las tablas que yo utilizo. Mes e importe que le cobré, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El recibo número 1 lo hice, por ejemplo, el 1 de mayo del 23, al inquilino, voy a poner a Fabiana Zárate. Fabiana Zárate, ¿sí? Le cobré las expensas de abril, porque se cobra a la vez en sí. Abril, por 5.000 pesos. ¿Sí? Supónganse que le cobré expensas de 5.000 pesos. Bueno, yo puedo generar un recibo, ¿sí?, que por ejemplo diga igual con CAT, recibo de expensas, número, ¿sí? Y acá me olvidé de algo, que es de poner justamente el número de recibo. Vamos a poner que el recibo está acá, ¿sí? Entonces yo pongo acá el 1. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, recibo de expensas 1, fecha, y simplemente hago un buscar B de ese recibo que estoy queriendo imprimir, ¿no es cierto? Ese recibo, y busco qué fecha es. Después, cuando le voy a dar la descripción, yo tengo que poner la descripción correspondientes a expensas del mes de abril del 2023, ¿sí?, del departamento, y bueno, ahí busco el departamento al que corresponde Fabiana Zárate, ¿sí? Entonces, es algo que yo realmente uso. Así, voy creando una base de datos, en este caso de ventas o de cobros, y voy creando un formulario para que, dependiendo de qué es lo que yo estoy queriendo cobrar, me aparezcan automáticamente los datos, y acá le dé un enter y ya imprimo, ¿sí? Incluso hay forma de, con una macro, hacer un botón clic y ya me imprima. O sea, eso está bastante interesante. Bueno, lo que les decía es que esto no es una buena práctica, porque ¿qué me podría decir una persona? ¿Para qué sirve esto? Ah, voy a borrar, pumba, y se les arruina la fórmula, sin darse cuenta, y después ya no se acuerdan que pasó así. Entonces, para evitar, a mí no me gusta tampoco mucho que haya celdas, que tranquilamente yo puedo copiar lo que está acá. O sea, miren, como yo copio exactamente ese mismo buscar B, sin el igual, y ponérselo acá en vez de H7. Si en vez de que llame a H7, que tiene una fórmula, pongo esa fórmula que tiene H7 directamente en el concatenar. Pego, le doy enter, y tengo el mismo resultado. Lo mismo acá. Copio el buscar B, y en vez de hacer referencia a H8, le coloco la fórmula del buscar B. O sea, esto es y ahora sí ya puedo prescindir de esto, ya puedo borrar, y no me afecta nada porque ya tengo la fórmula de buscar B ahí adentro del concatenar. Eso es una buena opción, que creo que ya les había mencionado cuando se acuerdan que hacíamos las funciones I y O, que hagan por separado y después las junten. En este caso también lo mismo. Hagan el concatenar y ojo, esto yo lo hago muchas veces a esto, que hago primero una fórmula sin sentido aparente, y después le voy colocando, copiando, pegando, porque si no se hace realmente un bardo cuando tengo que hacer todo de una, ¿sí? Se me pierde entre que cerré el paréntesis y el buscar B, tengo que poner el punto y coma del concatenar y taca, 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 no, se me hace un quilombo, así que es más fácil así. Bueno, eso, ahí va. Eso ya está entonces. Por la venta de 31 bolsas de harina 4.0. Perfecto. Cambiamos y ya está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que me puedan dar? Solamente vi que estoy viendo que le erraron
muy poquitos en el tema de dejar referencias, pero poquitos le erraron, y bastantes le erraron con el tema de la función que cuenta cualquier celda no vacía. ¿Sí? Pero bueno, eso... Ah, y también le erraron en los beneficios de una tabla. ¿Sí? Bueno, pero en general parece que bastante bien. Espero que no le hayan errado a más de una, alguno. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda, consulta? Y si no, esto sería todo. Por la parte de Excel básico, seguramente todo lo que sea, profe, el formulario, acá. Profe, el formulario de ahora lo hacemos y ya está, o falta una clase más. No, ahí ya está. Con que sea este formulario ya tienen el presente y ya van a poder tener su certificado. ¿Sí? Profe, ¿la clase pasada también estuvo el formulario? No. El formulario este de rellenar, no, recién lo puse hoy. ¿Sí? Profe, ¿cómo sabemos si le hicimos todo bien? Bueno, les voy a... Si están en la base, yo esto le voy a pasar mañana a los chicos del centro de estudiantes. El centro de estudiantes seguramente armará una lista de los certificados y bueno, usted también lo podría subir al Drive, las personas los DNI, yo solamente sé los DNI, no sé los nombres. Los DNI de las personas que contestaron bien, así que lo voy a hacer. Igualmente lo que yo podría hacer ya mismo es cerrar para ya no aceptar más respuestas. Ahí está. Ya no acepto más respuestas. Total, ya todos completaron, ¿verdad? No falta nadie que complete. Les di bastante tiempo para que completen. Así que está. Entonces yo le puedo decir... No, me dijeron no, a mí me falta... Ah, bueno, les dejo para que completen. Pero ya háganlo rápido, entonces ya no... Todos saltaron que no lo hicieron. Les tuve que amenazar para que lo completen. Tienen que completarlo ya. Están esperando que termine la clase. ¿Para qué? Para googlear la respuesta. Es para eso quieren que les... tienen que saberlo. Es muy sencillo. Bueno, entonces no les voy a dictar la respuesta. Bueno, yo en el Drive entonces, en ese cronograma de clases, yo les voy a poner los DNI que completaron bien las respuestas. Así que es el mismo formulario que está el link. Siempre está ahí, es el mismo. En ese pueden completarlo. No sé, ya quedó bastante atrás, así que si lo pueden compartir los chicos, pueden mandar el del Drive otra vez. Saben mi certificado. Todo por un certificado. Qué bárbaro. Lo más importante es el conocimiento que adquirieron en esta clase. Eso es lo más importante. El certificado es lo de menos.